El Chiquitapia es el tapado, ¿eh? Sí, claro, justo se va a meter acá en la sartén hirviendo el Chiquitapia. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, Mario, ¿cómo andan? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Mira, un poco caliente porque me quería ir a Pinamar, me empernaron para laburar, encima, pueden creer, paso recién por la Oficina de Recursos Humanos, me preguntan qué iba a hacer. Yo te dije, bueno, vengo acá a trabajar, pero me van a pagar doble estos feriados. Claro, sí. Había un cartelito colgado que decía vuelvo el miércoles. Claro, por eso. ¿Se puede ser tan turro? Hoy no se fía, mañana sí. Y bueno, sí. Claro. Nos dejaron nosotros acá. Así que, bueno, voy a lanzarme como candidato delegado gremial acá del canal. Bajo el lema conmigo esto se acaba. Basta de laburar los feriados. No puede ser que los periodistas nunca tengamos feriado. Tenemos que venir siempre. ¿Qué es esto? Pongan una lata al zorro, déjense de joder. Es verdad, es verdad. El mundo podría seguir. Todo lo otro tiene feriado, nosotros es la profesión que nunca descansa. Es cierto. Igual te digo que este año para Marcelo es un año donde labura el triple porque ahora hay que empezar a convencer a todos para el debate. Pues se viene ya la época de los debates, va a haber debates. 30 años tiene A Dos Voces, imagínate. Seguramente en A Dos Voces va a estar el debate todos los miércoles. Bueno, van a venir todos. Tenemos el debate de la ciudad y el debate a nivel presidencial, así que van a estar todos ahí. Está Jorge Macri y Lustó están confirmados, por supuesto, eso ya está cerrado, ¿verdad? ¿Y quién va a ser el candidato de kirchnerismo en la ciudad? No se sabe todavía. No sé, Pablo de León, no sé si sabe, o Jessica. Santoro. Santoro, pero no es del kirchnerismo, es medio electrón libre dentro del peronismo de la capital. Bueno, ¿quién va a ser el Filmu? Falta definir, ¿no? Porque ya está. Y por el Filmu. ¿Quién va a poner por ahí la cara? el mismo. Y reapareció Scioli, ¿no puede reaparecer Filmus? Y sí, bueno, mirá el laburazo que hizo el equipo de campaña de Daniel Osvaldo Scioli. Andá a buscarla adentro, Steven Spielberg. Esto es increíble. Lo vimos hoy en redes sociales, no se puede creer, mirá. Véanlo, vale la pena. La Argentina estaba en el puesto número 1 a fin de 2015 y descendió 6 lugares, estaba en $580 el salario mínimo y ahora está en $271. No, por favor, Dios, no. Me temo mucho que todo esto es verdad, Marty. No. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente. Optar por dos caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador. La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado. Superproducción, en 2015 el salario era el salario en dólares más alto de Latinoamérica. En el punto en que la línea se desvió a la tangente. El balotaje tiene la característica donde ahora hay que optar. Un candidato a presidente Macri y otro quien le hable. Sé lo que hacer, sé cómo hacerlo y me preparé toda la vida para ser su próximo presidente. Siento que mi gran adhesión está en la fábrica. No, impresionante. El auto se va a poner celoso el moralista James Cameron, ¿eh? Sí, claro. Pichichi móvil. Esto, Acordate, claro, no sé si para presidente, para los Oscars, seguro. Acordate que siempre volver al pasado. A diferencia de la película, no vas al futuro. Siempre con ese auto vas al pasado. Porque bueno, además yo me pregunto, si hubiera sido así, que con Scioli, porque lo que plantea es, ahí se perdió en la línea de la historia la oportunidad argentina de seguir creciendo. ¿Por qué no te elige Pichichi Cristina? Si vos eras el que le daba continuidad a ese pero salario... la puso en el video, ¿eh? Bueno. La puso en el video, como diciendo, si me quería apoyar, porque también está el dedo de Cristina, el dedo maligno que te hunde, ¿no? Porque ahora ella anuncia el candidato, que va a ser el nuevo títere, ¿no? Ya no comimos uno. Bueno, ahora otro... La Organización Mundial de la Salud dice hasta claro, pues ella se cree que tiene una alta imagen positiva, pero al que nomine ella lo caga directamente. Bueno, pero mira, ahí está el Pichichi. Me cuentan que está muy parejo en la encuesta Pichichi, incluso en la de Artemio López, y hoy que va a estar en el programa de Joaquín Morales Solá, Desde el Llano, me dicen que le va a pedir la vicepresidencia. ¿Quién?
Scioli a Joaquín le va... La nueva transversalidad. Muy bien. Sí, y sí. ¿Te gusta, Mario, a vos la fórmula esa? No, a Joaquín no. Joaquín en el periodismo, te lo pido por favor. Espera un poco, ¿me dejás preguntar, Bueno. Marcelo? Mario, ¿te han tentado a vos para política en algún momento? Este año, después de Marquich. ¿En serio? No, hablemos en serio. Sí, en serio. Había alguien que quería tomar un café, quería tomar un café. Pará un poco, Marcelo. Pará un cacho, Marcelo. Déjalo terminar. Me decís la nata, pero lo llaman a este. Bueno, estamos... Celoso. Bueno, a ver. Un poco, Marcelo, espera. Dale, ¿cómo fue, Mario? Bueno, Dale. yo no tenía tiempo, entonces digo, mirá, escribime en 5 líneas cuál sería el motivo del café. Yo, la verdad, que estoy con poco tiempo, trabajo toda la tarde, aprovecho mis mañanas para otras cosas. Y me dice, bueno, no, en realidad estábamos pensando en que nos acompañes políticamente, la gente de Cambiemos, creo que era así, nos acompañes políticamente para Río Cuarto, no para acá, no a la Nacional. Bonelli, no te agrandé. para Córdoba. Claro, para Córdoba. Sí. Y bueno, les dije que no, por supuesto, no. Pero hubo en algún momento de duda, tuviste que... Vos dejá la puerta entreabierta. A tomar el café, no, le dije, vos nunca digas ni sí ni no, vos dejá la puerta entreabierta. Porque viste cómo es esto, un día no dicen no, la inteligencia artificial nos reemplaza todo y ya está, y tenés una salida. La única salida laboral con continuidad es la política acá. Vos fracasás, te siguen llamando, ¿viste? No, porque es así. A nosotros, ¿viste? Nos corren con el rating, todo. Pero los políticos tienen segunda, tercera oportunidad. Es así. Que lo veo. No? Y eso es Bonelli real. Y sí. Es Bonelli real. Sí, bueno. Real, pero por supuesto que nunca se Son muchos años conviviendo. ¿Y qué? Entonces, ¿hay algún otro consejo de Marcelo, digamos, para periodistas que reciben su primera oferta, su primera manzana de la tentación prohibida? ¿Qué tienen que hacer? No, hacer periodismo, la única. Nosotros hacemos periodismo, ¿viste? Después ellos ofrecen cosas, bueno. No sé, ¿vos qué harías cuando te ofrece una manzana? ¿Qué haces? ¿La lustrás? Pero primero que no venga con gusano, que no venga con... Dieguito, ¿y a vos te ofrecieron? Sí. Ah, mira. ¿Te ofrecieron a vos, Diego? ¿A mí? No. Ah, bueno. No, en realidad te voy a mentir. Hubo una sugerencia. ¿Viste? Hubo una sugerencia. Ay, ¿qué pasa? ¿Nos enteramos ahora? ¿Están celosos acá? Mirá. Alguien dijo, vos deberías, alguien que no pueda decir el nombre, me dijo, vos serías bárbaro si anduvieras en tal lugar y hicieras tal o cual cosa. Bueno, sí. Salinas, para un cacho, déjame mantener el misterio. Por eso es válida la conversación, porque hay que saber qué es lo que uno tiene que decir. Yo ya sé lo que tengo que decir, pero quiero escuchar opiniones de colegas, ¿no? Claro. Y claro. ¿Qué te parece? No agarré. Te van a hacer mierda, Diego. ¿De qué? No agarrés. Pero vos decirle, bueno, está bien, vamos a seguir conversando. O sea, hay que transformar el no en un gerundio, vamos bien, hay que tirarse la larga, vos tirás la pelota larga. Porque ellos, viste, te llaman para ver cómo quedan ellos en la foto con vos. Claro. Es así. Claro, es verdad. Digamos, vos tenés que seguirte diciendo, no, yo soy el más... que la tiene más grande acá. Bueno, no, les tiene que decir... Yo no necesito a ustedes necesitan de mí, me vinieron a buscar. Eso tenés que dejar en claro. Igual vos tenés un buen argumento, Diego. A ver. No te ofrecen, si no, por ahora no. Solo una vuelta más y después hablamos. Ahí tenés. No, claro. Esa es. Tengo unos off the record al respecto, porque está muy revuelto todo el Instituto Patria. Me cuentan que Oscar Parrilli habría dicho, si nos gana la interna Alberto Fernández, me voy a vivir a Corea del Norte. Y sí, y la verdad que sí. Parece que Parrilli tendría menos miedo de vivir bajo el tenebroso régimen de Kim Jong-un a que tener que fumarse a Cristina si le llega a ganar Pichichi. Está muy bien. Nerviosismo en el Instituto Patria. Bien. Y el superministro Sergio Massa, que al parecer habría dicho ante empresario de la UIA, me critican porque dejé la inflación en 8, pero cuando el próximo gobierno les abra las importaciones, los van a dejar en 4. Ay, bueno. Un poco fuerte, Muy bien, Marcelo, gracias. Ahí sí que va a gritar la UIA. Y atención, el último que tengo, picante la oposición, de Luis Juez, que le habría dicho a Horacio Rodríguez Larreta, rezá para que no pierda el domingo porque te voy a echar la culpa a vos, culiao. Culiao, ahí tenés. Gracias, Marcelo. Gracias, chicos. Gracias. Buenas noches. Ahí va.